Gloria a Dios, bendecido sea nuestro buen Dios. En este momento damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que están pendientes siempre cada domingo de estar ahí del otro lado de la pantalla escuchando palabra de Dios, invitándole también en cualquier momento que decidan acompañarnos. Aquí estamos para compartir los unos con los otros la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación que Dios tiene para con nosotros. También si algunos quieren oración o tienen alguna petición o simplemente quieren alguien que les escuche, nos pueden escribir a través de los mensajes directos, comentarios o cualquier medio que deseen, y estamos para ayudar y hacer lo que Dios nos ha mandado y hacer sobre todo la gran comisión, que todos estamos llamados a hacer la gran comisión. Eso no es para unos o para otros, no, eso es para todos. Cuando Jesús partió dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo, y así, esa es la gran comisión. Eso es todo, todos que hemos aceptado a Cristo Jesús estamos llamados a eso. Eso es un llamado general. Gloria a Cristo Jesús. Le servimos a un Dios poderoso, a un Dios milagroso, a un Dios que hace poder, a un Dios que tiene poder y que hace milagro. Gloria a Cristo Jesús. Y a través de todo este tiempo hemos visto mucho testimonio, hemos visto muchas formas en las que Dios se glorifica en la vida nuestra. Es difícil hablarle a la pantalla, ¿no? Casi. Es que están aquí, usted está más. Póngase usted más aquí, por favor, así la miro a usted. Gloria, que esa así se ve como raro, ¿vale? Gloria a Cristo Jesús. Ven. Y ahí está mejor. Gloria a Cristo Jesús. No es que se hace difícil como mirar solamente a la pantalla, como que uno no siente la conexión ya, gracias. Pero gloria a Cristo Jesús. Amén, sí. Por lo menos, exacto, hablen así. Gloria, así se motiva. Aunque no estamos por motivación, pero eso ayuda a que fluya y a atar la coinonía unos con los otros. Gloria a Cristo Jesús. Y como quiera nosotros estamos llamados para eso, para ser feliz, mostrar alegría. El cristiano, el hijo de Dios que ha nacido de nuevo, tiene que ser la persona más alegre. Aún haya dificultades, aún haya angustia, siempre van a haber situaciones. Jesús dijo, gloria a Cristo Jesús, en el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido. Y en esa confianza, esa tiene que ser nuestra alegría. Amén. Porque siempre van a haber situaciones, pero la posición que nosotros tengamos va a cambiar nuestra situación. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Como les seguía diciendo, a través de todos estos tiempos hemos visto la mano de Dios obrar en milagros, personas que no podían concebir, han concebido, personas que tenían alguna situación económica o situación médica, y Dios se ha ido glorificando cada día, cada mover, como dice mi esposa, cada hora o cada día te veo obrando. Gloria a Cristo Jesús. Y uno de esos es el testimonio que le voy a presentar a continuación. Es de una prima de nuestra querida hermana Altagracia. Nosotros oramos por ella, y Dios se glorificó y se ha seguido glorificando. Y ella nos mandó un audio a través de Altagracia. Quisiera ponerlo para que escuchemos y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Mi prima, no sé si usted sabía, usted y yo teníamos un tiempecito que no estábamos en comunicación, por lo menos conmigo. No sé si usted estaba en comunicación con Avelina, pero conmigo, por mi situación ya que yo estaba bien mal, mi prima. Incluso, yo no sé si usted sabía, la que no lo sabiera yo, que los médicos ya me habían desahuciado. Los médicos me habían entregado a mi familia. Con 5, lo más tardar 3 días de vida le dieron a mi familia los médicos. Pero como el que tiene la última palabra es Dios. Yo duré unos días interna, tapada, que no hacía cacá. Y empecé a botar la cacá por la boca. Eso fue, ya usted sabe. Pero eso lo permití Dios, porque todo eso yo tenía que botarlo. Estaba procesando este proceso de mi vida. Pues mi prima, el día del aguacero aquí en Santo Domingo, el día que vino la vaguada de los aguaceros, ese día yo sentía morir, que la muerte me vino a buscar.
Yo me sentía mal, que la vida se me estaba yendo cada minuto que pasaba, poniéndome más débil. No tenía fuerza, no podía respirar, no podía nada. Silencio, por favor. Y cuando... Imagínense mi prima cómo yo me sentía, la vida yéndose. Eso fue una batalla enorme, mi prima. No tengo ni cómo explicárselo de tan grande que fue esa batalla. Pero en medio de mi batalla yo le pedí a papá Dios, no me lleve, no permita, papá Dios, que no me quiero ir todavía, dame un tiempo más, perdóname mis pecados. Yo no me quiero ir, papá, Señor. Pues en medio del proceso, de esa batalla que yo estaba batallando, fue una noche entera en eso, mi prima. Sentí cuando papá Dios me dijo, párate de esa cama que tú estás sana. Tu fe te sanó. Y yo me paré huyendo, con ánimo, con todo el ánimo del mundo. Ya yo para pararme de la cama había que ayudarme, porque ya yo no tenía fuerza, mi prima. Y me paré de esa cama huyendo y cogí para donde estaba mi hermano aquí, para donde estaba Toñito. Y le dije, mi hermano, papá Dios vino y me visitó y me sanó. Y nos abrazamos los dos esa hora. Y ya usted sabe de ahí, mi primo, el otro día ya yo estaba parada haciendo oficio, haciendo de todo, con un ánimo y una fuerza. Y hasta el día de hoy estoy... Al otro día temprano me llamó una amiga muy querida de muchos años y me mandó un mensaje que papá Dios me mandó con ella. Que ella tuvo un sueño, una revelación conmigo y que papá Dios le decía que yo estaba sana, que no es que le dé gracias a Dios, no para que me sane, sino que papá Dios me había sanado. Y yo le contesté, sí. Aleluya. Yo entendí el mensaje, yo sé que papá Dios me visitó anoche, ya yo entendí el mensaje. Entonces, mi prima, ese mensaje quiero que se lo mande el pastor de usted de allá de la iglesia y a toda la familia, que usted pueda mandarle ese mensaje para que escuchen ese mensaje. Que papá Dios es muy milagroso, papá Dios existe y que es milagroso, mi prima. Gloria a Cristo Jesús. Dios es un Dios poderoso. Y quien Él dijo que Él era, es Él. Gloria a Cristo Jesús. Es un Dios que es fiel, un Dios que es poderoso, que aún del polvo de la tierra nos levanta si es necesario. Un Dios que nos tiene como la niña de sus ojos y que mandó a su Hijo a morir por nosotros para que ya en Él fueran, aleluya, en Él fueran nuestras llagas curadas. Dice la Escritura que hace más de 2000 años, aleluya, en Él fuimos nosotros curados. Amén. Solamente hay que creer, tener fe y esperar que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. O sea, Dios es un Dios poderoso que va a hacer cumplir su palabra. Siempre va a hacer cumplir su palabra. Gloria a Cristo Jesús, y por eso tenemos que glorificar a nuestro buen Dios. Y yo diría que demos un aplauso a Dios por este milagro más. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Donde quiera que esté, la bendecimos y esperamos que siga aumentando, aleluya, que su vida siga, Dios se siga glorificando en ella constantemente. Oh poderoso Jesús, aleluya. Bye bye. Gloria a Cristo, gloria a Cristo Jesús. Y así como ella, en nuestra comunidad nosotros tenemos una innumerable, la niña se despertó, mi amor. Gloria a Cristo Jesús. Oh, gloria a Cristo Jesús, perdonen que estamos en vivo y en directo. Gloria a Cristo Jesús. Como decía, no solo ella, hay una gran cantidad de personas que Dios le visita constantemente y Dios se glorifica en su vida, porque le servimos a un Dios poderoso, un Dios vivo y de poder. Y en base a eso, hago un anuncio, es los programas que vamos a tener a partir de este jueves, en el cual cada jueves vamos a tener una manera diferente de cómo Dios se ha glorificado en la vida de cada una de nuestras personas que están alrededor nuestro, cómo ese Dios poderoso hace de la nada las cosas posibles. O sea, la matemática, como dijo mi hermano Tito, dice que cualquier cantidad multiplicada por 0 da 0, pero en Dios dice que le dará fuerza al que no tiene ninguna, o sea, le multiplicará la fuerza al que no tiene ninguna. En Cristo Jesús y en Dios las cosas son a la manera de Dios.
muchas veces nosotros podemos tener una idea que, como me dijo un amigo, o sea, tengo un problema, pero voy ante Dios no solamente con el problema, también le tengo la solución como Dios necesito que Dios lo haga. O sea, y queremos cuestionar o encasillar a Dios a esa posición. No, Dios es libre y soberano y nosotros tal vez no podamos entender porque nuestra mente es diminuta, pero Dios habla y se maneja de manera sobrenatural. Solamente hay que pedirle a Dios que nos dé la habilidad, no me llega la palabra, la capacidad para entender cómo Él está obrando en este tiempo, cómo Dios se está glorificando y decir como le dijo Jesús a los discípulos, en este momento ustedes no entienden lo que está pasando, pero vendrá el tiempo que van a entender, porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por una situación, cuando estamos pasando por una dificultad, se nos cierra el entendimiento y la mente, solamente ese problema, y no vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y queremos una solución ya a eso ahora, pero Dios sabe cómo permite que las cosas pasen, y en el momento que pasen, nosotros no podemos esperar que sea así como yo quiero, no. Es como Dios quiere y como Dios quiere va a ser bien para nosotros. Porque Él no solamente ve lo que está pasando ahora, sino Él ve lo que va a venir después y lo que va a continuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar en Dios, esperar en Él y saber que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Que en un momento dado Él se va a glorificar. Gloria a Cristo Jesús. Poderoso eres Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Dios se va a seguir glorificando. Dios no ha terminado. Nosotros no somos un producto terminado, pero sí proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea, nosotros tenemos que seguir y no pararnos, porque la cuestión es cuando nos detenemos. Cuando nos paramos es que ahí entra la situación, es que entra el problema, pero si le creemos a Dios hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando, porque Dios se va a encargar de poner cada cosa en su lugar. Así es. Y si Dios ya nosotros nos dio una palabra, nos dio una promesa, Dios es fiel y justo que va a cumplir. Pero muchas veces nosotros queremos como adelantar el proceso de Dios, queremos como adelantar lo que Dios tiene para con nosotros y por veces actuamos incorrectamente, por veces actuamos locamente, como le dijo el profeta Samuel a Esaú, actuaste locamente porque no hiciste. Él quiso decir que fue para hacerle sacrificio a Dios de un botín, pero Dios le había dicho algo específico. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer cosas entre nosotros que supuestamente para ayudar el plan de Dios, y no, Dios no necesita ayuda. Los que necesitamos ayuda de Dios somos nosotros, simplemente lo que hay que ser fiel a su palabra y confiar y no adelantarnos. Y eso me lleva a cuando Dios le dio la promesa a Abraham y a Sara, que le dijo, en Sara te será llamada descendencia y de Sara será la bendición que saldrá a todas las naciones. Pero viendo que ya Sara tenía una edad avanzada, Abraham también, Sara ya ni le llegaba la regla, entonces ella dijo, ve acuéstate con mi hija para que Dios... con mi sierva, para que Dios te levante descendencia, como queriendo ayudar el plan de Dios. Dios no necesita. Eso al final se le convirtió para mal porque la esclava comenzaba a mirarla con desprecio y causó una situación que no era lo que el plan que se podía dar esperando el tiempo de Dios. Dios no tarda su palabra como algunos tienen por costumbre. Gloria a Cristo Jesús. Dios es fiel y va a cumplir su palabra en el tiempo. Solamente tenemos que estar fijos, pararnos y seguir confiando en Dios. Amén. Esa era la introducción. Ahora vamos a la prédica. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer en Lucas 5:11. Gloria a Cristo Jesús. Que le estaba dando un anuncio sobre el programa que vamos a tener todos los jueves.
es que cada jueves, Dios primero, vamos a invitar a una persona a ver cómo Dios se ha glorificado en su vida, en cosas pequeñas, cosas grandes. No vamos a limitar el poder de Dios en la vida de nosotros y vamos a hablar con denuedo sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque eso nosotros nos quedamos muchas veces cortos. Muchas veces pasan situaciones a nuestro alrededor que vemos la mano poderosa de Dios obrando claramente, pero la obviamos o la dejamos, no, eso tenía que pasar, no, y Dios es que permitió que eso pasara. Y por eso cada jueves, todavía no tenemos una hora, nuestro querido técnico sabrá cuál es el momento, Tony, de ponerlo, y vamos a hacer una secuencia. Ya tuvimos la primera, este jueves viene la próxima invitada, y así tendremos luego otro invitado, y cada semana vamos a tener un invitado que va a hablar sobre la grandeza de Dios en su vida, pero de algo tangible entre nosotros. Usted un día va a ser nuestro invitado también. ¿Cómo se llama el programa? Café en su presencia se llama el programa. Café. Café en su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Ya que déjeme tomar un poquito, ya que... 5:11. También, claro. Esa es la idea. Y el que no, que tome té por lo menos. Gloria a Cristo Jesús, pero así se llama el programa, no se llama, porque ya está establecido, y ese era el anuncio. También vamos a tener otro programa más adelante, en el cual más adelante, valga la redundancia, vamos a ir dando detalles sobre cómo será y de la forma como lo desarrollaremos. Gloria a Cristo Jesús. También tenemos lo de el discipulado, un discipulado general o básico de en qué creemos, a quién le creemos, por qué creemos, para que todos estemos en un mismo caminar. Dice la Biblia que no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo, para que todos sepamos en qué estamos. No uno tenga una idea, otra, no. La idea es la Biblia, la que dice la Biblia. Muchas veces la costumbre, la cultura nos enseña cosas, pero no están basadas en las Escrituras, sino vienen desde tiempos antiguos y se van haciendo una verdad a media, y eso es una mentira. La idea es que vivamos conforme a lo que dice la Escritura, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Usted quiere pasar el cruce, no? Venga. Sí, tranquila. Gloria a Cristo Jesús, poderoso Jesús. Vamos a leer entonces en Lucas 5, del 1 al 11. Gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Y aquí hay que prestar un poquito de atención. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeos, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora será pecador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. El título que tiene la Biblia, o mi Biblia, es la pesca milagrosa. Pero realmente el enfoque de este estudio
igual le digo que pueden abundar o pueden hacer alguna pregunta acerca del tema, siempre y cuando sea del tema y no muy larga para no avanzar con el horario. Pero nos vamos a enfocar en 2 puntos. Primero, la multitud que había y el bogar mar adentro, el bogar y todo lo que desenvuelve esa palabra. Gloria a Cristo Jesús. Primero, ya Jesús estaba adquiriendo fama, hacer un poquito de antítesis de la lectura. Jesús estaba ya tomando fama de milagros y la gente le seguía. Iba donde él estaba y quería siempre estar pendiente de lo que Jesús hablaba, por milagro, por diferentes situaciones que se presentaban. Y eso es la multitud siempre. La multitud siempre se acerca por los panes o por los alimentos, dice la Biblia. Siempre se acerca por un favor o algo que necesite, algo a cambio. Y realmente todo en un momento dado nos acercamos así, por una necesidad, por una falta, por algo que teníamos que no teníamos y necesitábamos cubrir. Pero la multitud siempre se queda a un lado, siempre la multitud ve el milagro, ve lo que se hizo, pero no se asocia más allá, no tiene un compromiso más allá. Y se quedan en esa posición. Tratemos nosotros nunca de ser de la multitud. Tal vez hemos llegado por medio a una multitud que necesitamos una necesidad, pero ya pasemos a ser parte, a ser un discípulo de Cristo, a ser un hijo de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ahí es que nosotros tenemos que entrar en ser hijo de Dios, en aceptar, pero para ser hijo de Dios tenemos que confesar con nuestra boca. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar que Jesús es no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Aceptar el señorío de Cristo, porque muchas veces aceptamos, y es parte de la lectura, muchas veces aceptamos lo bueno que puede traer, pero no muchas veces aceptamos el señorío, saber que tenemos a alguien que está encima de nosotros, que vela por nosotros y que nos corrige y que nos instruye y que nos enseña cuál es el camino que tenemos que seguir. Esa parte muchas veces no la queremos como asociar, como alinear, pero ese es el señorío de Jesús, porque no podemos decir que creemos en Jesús y no hacer lo que Él hizo, o no vivir conforme a lo que Él dijo o a lo que Él escribió. Estamos siendo hipócritas y engañándonos a nosotros mismos. A Dios no podemos engañar. Tenemos que ser discípulos no solamente aquí donde nos conocen, ser discípulos donde no nos conocen. Y eso habla de integridad, de lo que predicó mi hermano Tito. La integridad no solamente donde yo soy conocido, donde tengo a mi esposa o tengo amigos, no, donde no me conocen, en la tienda, donde nadie me conoce. En un lugar de trabajo que nadie me conoce, nadie sabe quién yo soy, ahí es que se muestra realmente si somos o no somos, como dice un amigo mío. O sea, se nota si somos hijos de Dios, que hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestra vida, a solo ser un simple simpatizante que por algún mérito social o por algún club social, estar en un grupo, valga la redundancia. Y no, o sea, no podemos seguir brincando a la tablita, jugando en 2 aguas. Tenemos que tomar la decisión y salir de la multitud, comenzar a vivir y andar como Jesús. Entonces, cuando Jesús llega, ve las 2 barcas, estos pescadores terminan, o sea, para ellos fue una noche pésima. No pudieron pescar nada en la noche y tuvieron ya lavando sus redes, me imagino ya cansado, todo el trabajo de la noche, agobiado. Y Jesús se le acerca y le ruega que aparten la barca del lago para hablar. Yo me interesó, ¿por qué apartarse de la barca? ¿Por qué no hay mismo? Lo que pasa es, un poquito de conocimiento general, es que el agua sirve como una difusión del sonido. O sea, cuando uno está hablando y está hablando cerca de un lago, de una playa o de un río, la voz se disluye a través del agua y llega y alcanza a más gente. Es como si fuera un megáfono natural. Entonces Jesús se alejó de donde estaba la multitud y comenzó a hablarle, porque la multitud era grande y le seguía. Y comenzó a hablarle, y cuando ya termina de hablar, ellos están
dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Gloria a Cristo Jesús. Le dice, ok, ya terminé lo que tenía con la multitud, porque la multitud no se puede despreciar. A la multitud hay que darle palabra y esperar que cada cual reciba la palabra de Dios y que sea en buena tierra, porque no es que hay que menospreciarla. Hay que hablarle la palabra a todo el mundo. Nosotros no somos quien para estar juzgando, no somos quien para estar diciendo, no, este sí, no, hay que hablar a diestra y siniestra sobre la palabra de Dios y sobre lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero ya apartándose de ello, le dijo, bogar mar adentro. ¿Y qué quiere decir bogar? Bogar en términos náuticos es remar, o sea, es mover las remas y desplazarse de un lugar a otro. O sea, lo que nos está mandando Jesús es que hagamos algo, o sea, separémonos de la multitud, alejémonos de la multitud y comencemos a estar más en su presencia, más cerca de Dios, más cerca de Jesús, quien es quien nos va a limpiar, que es otro término, o sea, bogar en términos metalúrgicos, en términos técnicos, es quitar la escoria a los metales antes de la fundición. Mire qué grandioso, o sea, bogar es cuando un metal, oro, lo que sea, se va a fundir para hacer piedras preciosas, para hacer cadenas, anillos, guillo y todas esas cosas, le quitan toda la pereza para fundirlo y eso es bogar, o sea, Dios quiere que nosotros nos quitemos todas esas cosas que nos acojan. O sea, que comencemos a caminar hacia Él, pero sin llevar la amargura, sin llevar el enojo, sin llevar la ira, sin llevar una raíz de amargura, que muchas veces esas cosas nos pueden alejar del propósito de Dios que tiene para con nosotros. Amén. Lo veo muy callado, estoy bien claro, gloria. Gloria a Cristo Jesús. Es quitar eso que no hace peso. O sea, quitar esa cosa que al final es un problema para nosotros. En una ocasión yo escuché dar un testimonio a mi pastor que él dijo que estaba en una campaña de avivamiento, una campaña de liberación y poder, gloria a Cristo Jesús. Y cada noche, eran 3 noches, y la primera noche subieron muchas personas a recibir milagros y uno en particular también subió. Todos recibieron el milagro que Dios que querían, que necesitaban, pero este no sé, o sea, este no recibió nada y se fue. Al otro día volvió y el predicador llamó a los que estaban, que querían alguna sanidad, algún milagro, y subió y él también subió. Y todos recibieron menos él. Al tercer día el predicador le dice, pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué todos reciben menos él? Le pregunta, habla con Dios. Y ahí hablando sale que la persona tenía una raíz de amargura, tenía una falta de perdón en su corazón. Y Dios le dice que eso estaba atajando el milagro, porque ¿qué? No se puede echar un vino nuevo en odre viejo. Amén. O sea, él mismo, su misma falta de perdón, su misma raíz de amargura estaba evitando que el poder de Dios se glorificara en su vida. Entonces Dios quiere que toda esa escoria, todas esas cosas que nosotros traemos del mundo, la soltemos, la dejemos ir, porque eso es mal para nosotros, es un peso que no lo merecemos. Por eso muchas veces tienen más arruga de la cuenta. Gloria a Cristo Jesús. Hay que reír, hay que gozarse de la palabra, hay que vivir en alegría. No importa que la realidad marque una cosa, la verdad es Cristo Jesús y en ella está nuestro gozo, en ella está nuestra fortaleza. De ahí es que nosotros tenemos que fortalecernos. Y eso, aún no importa que se esté llevando quién a quién, lo que con nosotros es que nosotros estamos fundamentados sobre la roca. Y esa roca nos da seguridad, esa roca nos da confianza y esa roca nos da alegría y nos hace vivir contentos. Gloria a Cristo Jesús. Y no le digo que por veces llegan situaciones, vienen frustraciones que tal vez no quieran quitar, pero no, ahí es que entra la adoración, ahí es que entra el canto, la alabanza y pedirle a Dios que no nos deje entrar en esa situación de desprecio o de angustia y comenzar a adorar a Dios y comenzar a reír, aún sea en contra de nuestra voluntad, aún sea en contra de lo que yo estoy queriendo. No, es que Dios es primero. Gloria a Cristo Jesús. Dios es primero y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y nosotros tenemos que cumplir lo que nosotros hemos dicho también. Tenemos que comenzar a despojarnos de todo ese peso, de ese peso que nos aleja, que nos da una carga que no necesitamos llevar. Y eso somos nosotros mismos que nos lo ponemos muchas veces. Porque quien no perdona
es como el que toma veneno queriendo que se muera el otro. No, el que se está muriendo es uno. Porque uno es que tiene esa falta de perdón, esa falta de angustia, esa angustia en el corazón. Y eso va haciendo cada vez que se llene más el corazón de emociones que no son las que Dios quiere. Entonces Dios nos manda en este momento a que comencemos a abogar, a que comencemos a limpiarnos y estar con Él, estar más en su presencia, alejarnos de la multitud, comenzar a vivir lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y hasta ese momento, todavía no son discípulos, ellos bogan, obedecen la voz, pero llega algo, y es que ahí es algo que nos confronta mucho. A muchos nos confronta. Tengo la lengua toda amarrada. Gloria a Cristo Jesús. Nos confronta. Gloria a Cristo Jesús. Eso mismo. Eso mismito. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ellos bogan mar adentro, pero viene un carpintero, que Jesús era carpintero, a hablarle de pesca a unos pescadores que son experimentados. Y eso viene bien chocante. Te sigo, voy a remar, pero ya en otra palabra, Pedro le dice, y entrando en le dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, es que como dándole una excusa y no hemos pecado nada. O sea, tú eres carpintero, tú no sabes de pesca. La pesca no se hace ni siquiera en el día. La pesca, buena pesca, se hace en las noches. Ahí es que los pecados salen. Bueno, me imagino ya dando él su explicación mentalmente. Es que yo sé todo lo que sé. Tú no eres pecador como yo. Tú eres carpintero. Y eso muchas veces nos choca. Sé que Jesús muchas veces nos hace hacer algo que es en contra de lo que nosotros esperamos. Pero nosotros no somos quien para ir en contra del Señor. Nosotros no somos quien para ir en contra de lo que Él ha dicho y de lo que Él dice. Es que Jesús es el omnipotente, es el Dios sobre todas las cosas. Pero que nosotros vemos eso bien bonito hasta que nos toca confrontarnos. Hasta que nos toca hacer lo que ya Dios dijo. Porque es que no, es que en esto yo soy electricista y yo sé que si yo pego esto con eso me va a dar corriente. Pero no, es que no es así que yo quiero, dice Dios, yo lo quiero que sea de esta forma. Pero es que es de la forma que Él quiere, es la forma que se tiene que hacer. No es mi conocimiento el que va al final del día a sobresalir, no es mi experiencia, es la palabra de Dios. Y dice que mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces nosotros cuando Dios nos manda a hacer algo, no solamente hagamos lo fácil que es avanzar, o sea, no es fácil, hay que desprenderse de muchas cosas, como dije, hogar, pero también hay que obedecer cuando nos manda a hacer algo que es en contra de lo que nosotros nos han enseñado, que es en contra de lo que nos han inducido a través del tiempo. Y cuando Dios nos manda a hacer eso, ahí es que se muestra la fe de nosotros. Ahí es que se muestra que aunque yo realmente no lo vea así, pero te creo a ti, Jesús, y yo sé que tú vas a cumplir tu palabra, yo sé que tú vas a hablar tú vas a cumplir lo que has dicho. Y entonces dice que es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Más en tu palabra echaré la red. O sea, más en lo que tú dijiste, para mí eso no va a funcionar. Hablando Pedro, para mí eso no es. Para mí aquello, es que eso no se trata ni de ti ni de mí. Esto se trata de Dios. Él fundó los cielos. Cuando Él fundó los cielos, Él no nos preguntó a nosotros. Él puso las leyes físicas mucho antes de que se descubrieran y no nos preguntó a nosotros. Ya Dios tiene en sus manos todo el plan de nosotros. Amén. En Él está el tiempo. Él no tiene un tiempo. Aleluya. Nosotros podemos estar en este tiempo, en este momento ahora, pero ya Dios sabe lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar mañana. O sea, ya todo está en la mente de Dios porque ya Él nos formó. Somos su creación. Entonces, como dice la Biblia, yo no le puedo decir, el barro no le puede decir al alfarero, no, yo no puedo ser de esa forma. El alfarero tiene toda potestad de moldearnos a su forma, a como él entiende. Y le aseguro que siempre la forma de moldearnos va a ser contraria a la que nosotros esperamos. Amén. Porque dice la Biblia que no podemos hacer sabio nuestra propia opinión. Nosotros podemos pensar que el camino es el correcto, pero Dios no necesariamente tiene que ser que ese es el camino correcto. El camino correcto es el que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, tenemos que dejar más de confiar en nuestra propia prudencia y aprender más a confiar en Dios.
aprender más a vivir por lo que Dios ha dicho, porque lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y no nos podemos detener, no nos podemos quedar parados. Tenemos que tirar la red, porque otra cosa es que cuando nosotros salimos de la multitud, cuando nosotros quitamos todo ese peso que no es contrario, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces la provisión que va a traer, la provisión que va a dar Dios va a ser incalculable. Dice que la red cuando la alzaron, trajeron demasiados peces que las dos barcas se estaban hundiendo. O sea, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros aprendemos a dejarnos en Dios, a dejar que no se meta mi conocimiento o lo que yo vi o lo que yo aprendí y dejar que sea Dios que obre, la provisión que vendrá después no la vamos a poder contar, va a ser inmensa. Pero no solamente llevemos eso al plano, podría ser económico, no, llevemos esto a todo plano de nuestras vidas, a todo, familiar, de matrimonio, de trabajo, de espiritual. Tenemos que aprender a confiar en lo que Dios ha dicho. Hay que aprender a confiar en el Mesías, en el Hijo de Dios. Él sabe todo lo que tiene para con nosotros. Y tenemos que asumir la verdad de que Dios tiene planes de bien y no de mal. A nosotros podemos estar en una situación y venga y nos den una noticia que tal vez no es la que estábamos esperando. Teníamos la idea de que ya iba a ser esto, que eso iba a ser el final. Pero por simple o por cualquier circunstancia viene algo contrario. Eso no nos puede hacer caer nuestra fe. Eso tiene que ayudarnos a hacer una motivación para que sigamos creyendo más en Dios, porque lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Él no es hijo de Dios para que se arrepienta. Tenemos que actuar con más fe, porque es que si fuera fácil todo el mundo lo hiciera. O sea, si las cosas fueran fácil, todo el mundo lo hiciera. No, todos necesitamos dar la milla extra. Por eso Jesús nos dijo, al que te dé la capa, también dale la túnica. Al que te pide una milla, llévale a dos. Porque es que haciendo eso, hacemos la diferencia. Y nosotros estamos aquí para hacer la diferencia como hijos de Dios, hijos del Altísimo. Porque nosotros vemos que Dios levanta a predicadores, Dios levanta a artistas, Dios levanta a empresarios, pero solamente vemos la fama, pero no vemos el sacrificio, no vemos lo que tuvo que pasar. Y siempre, casi siempre, creo que prediqué eso el domingo pasado, casi siempre nosotros tenemos que estar presos para hacer la milla extra, porque haciendo la milla extra es que Dios se va a glorificar. Me imagino que aparte de lo que estaban ahí en la multitud, ya todos se fueron, ya ellos cumplieron su objetivo, escucharon la palabra y se fueron. Pero esto que siguieron con Jesús, que bogaron mar adentro, que bogaron más allá de lo que entendían, recibieron un milagro que no solamente le bendijo económicamente, sino también que bendijo su vida, que bendijo su familia, bendijo sus generaciones, al punto que hoy estamos hablando todavía de ello. Hace 2000 y pico de años atrás, ¿qué pasó? Y todavía estamos hablando de ello. Entonces, cuando nosotros comenzamos a creer en Jesús, como cuando nosotros comenzamos a quitarnos toda esa escoria que nosotros traemos del mundo, lo que viene después va a impactar no solamente a nosotros, va a impactar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a futuras generaciones, hasta 1000 años, dice la Biblia, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y va a seguir, pero tenemos que comenzar a hacer la diferencia hoy. Tenemos que comenzar a hacer la diferencia hoy de lo que Dios tiene. Y tenemos entonces que andar digno con el llamamiento con el que nosotros fuimos llamados. Efesios 4:1, ¿alguien lo puede leer, por favor? Poderoso Jesús. Tenemos que, como es, no solamente donde no conocen, tenemos que ser fiel donde no nos conocen. ¿Lo puede leer, Tito, si lo tiene? Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Amén. Y eso es integridad, como le dije al principio. Hay que saber el llamado que nosotros tenemos y saber que nosotros tenemos que andar bajo un perfil en el cual ya Dios nos puso, porque esto no es para nosotros, esto es para Dios. Y si es para Dios, Dios es omnipotente. Nosotros podemos engañar al hombre, nosotros podemos ser buena cosa aquí, pero en la casa ser un desastre, un desorden.
Y realmente quienes se están engañando somos nosotros mismos. A Dios no podemos engañar. Por eso es que estar fiel al llamado y andar dignamente en todo lugar. Como es, primero, haciéndolo en orden descendente. Primero es bogar mar adentro. O sea, quitarse toda nuestra, esa raíz de amargura, falta de perdón, falta de pecado. Quitar todo eso, bogar mar adentro, escuchar la voz del Maestro. Escuchar la voz del Maestro, escuchar su palabra, que aún sea en contra de nuestra decisión o de lo que entendemos, tirar la red, comenzar a pescar y ya que tenemos el llamado, andar dignamente. Porque esto no es algo que de momento, esto no es algo que de momento, esto es algo que es continuo, que sigue y sigue y esto no se cae, o sea, esto no es solamente los domingos, eso es todos los días. Ese llamado que nosotros tenemos, hay que andar dignamente todo el tiempo. Y eso no me refiero a ropa, corte de pelo, porque sería todo lo contrario en mi caso. Gloria a Cristo Jesús, eso es nuestro corazón, a la manera como nosotros actuamos con los demás, o a la manera como nosotros vivimos para con los demás. O sea, nosotros tenemos que ser como Jesús, ese es todo, tenemos que ser como Jesús. Dice, Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Jesús. Y estoy parafraseando. O sea, nosotros tenemos que ser como Jesús, el cual no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de todo eso y vino a servir. Nosotros estamos para servir en todas las áreas. Estamos para servir y ser los brazos extendidos de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna observación, alguna pregunta? No sé, Tito tiene algo, porque la otra vez la esposa me dijo que usted iba a decir algo y yo no lo vi y seguí. Eso fue donde estábamos, pero como usted estaba del lado, yo no lo vi y por eso ahora sí me aseguré de que... Pensando yo en Pedro, que Pedro siempre refunfuñaba. Como americanos utilizamos esa palabra. Pero pues, por Pedro aprendemos mucho. Exacto. Él refunfuñaba pero al final obedecía. Amén. Yo creo que a veces uno puede refunfuñar porque no es fácil que te digan, tú habiendo pasado toda la noche la noche entera pescando, habiendo hecho todos tus esfuerzos y que Dios te diga, bueno, y a veces es bueno que estemos contra la pared, así que no haya más opciones, que nos quede Dios como la única opción. Porque ahí nuestro corazón está listo, porque seríamos muy tercos de no obedecer la palabra cuando ya hemos agotado todos los demás recursos. Pero Pedro refunfuña. aún ha agotado todo. Sí, ya pasamos la noche entera en esto. Pero en tu palabra echaré la red. Y a veces, muy buena tu explicación. Yo creo que a veces nos queda eso, nos queda esa alternativa. Y es un reto que tenemos todos. No somos ángeles, los ángeles obedecen a Dios inmediatamente. Nosotros lo pensamos, le damos vuelta. Libre albedrío. Pero dijo un pastor, y con esto ya termino, el pastor Charles Stanley, dijo, obedezcamos a Dios y dejémosle a él las consecuencias. Y eso debemos de abrazarlo como una filosofía. Vamos a obedecer a Dios. Amén. Y que sea la consecuencia de Dios, porque Él fue el que habló. Entonces ahí ya nosotros tenemos la excusa, bueno, Dios, yo lo hice, actué obedeciendo Amén. su palabra. Ya de ahí en adelante las consecuencias son tuyas. Y hemos visto que la consecuencia de los que obedecen a Dios nunca ha sido de derrota, Amén. sino de victoria al final. Amén. Amén. Amén, completamente de acuerdo. O sea, dice... ¿Puedo decir algo? Ah, claro. Algo que me llegó a la mente mientras estuviste explicando, que nosotros como seres humanos casi siempre, al actuar con nuestras fuerzas, siempre tenemos un plan B. Queremos ser... Plan B, C y hasta D. No, el abecedario a veces. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que saber que no hay ningún plan B, que Él tiene el control de Amén. todo, que Él es nuestro centro y de que Él tiene Amén, que va aleluya. a sacarnos hacia adelante siempre. Amén, totalmente. Y es que el plan de Dios no hay plan B, como dice, es el plan de Dios, es un único plan y va a funcionar. Como dijo mi hermano Tito, hay que obedecer. Se vale refunfuñar, como dijo Tito. O sea, se vale, pero eso no puede atajarte a hacer la voluntad de Dios. Para que te interrumpa, como dicen a veces los padres de uno, que tú brincas, pataleas, eso es lo que tú vas a hacer. Exacto. Ya. Eso es lo que no puede ser excusa para no hacerlo. Claro está, tenemos que obedecer. Y mire que algo, con esto, a ver si me da. Yo hice una vez algo que toda la vida me he arrepentido, que fue que tomé una decisión y la hice en mi libre albedrío.
fue algo que me marcó mucho. Yo no era cristiano y todo eso, y hice algo, y le dije, yo lo voy a hacer en mi libro del Dios sin pedirte dirección ni nada, yo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo. Eso fue para mí desastroso, terrible, fue una pésima decisión que me marcó la vida entera. Pero el problema fue cuando me tocó orar a Dios a eso. ¿Cómo yo le puedo orar a Dios a algo que yo en el momento no lo introduje? Pues yo lo saqué literalmente de esa situación. Y eso me tocó llorar casi lágrimas de sangre. Eso fue desastroso. Y yo me recuerdo la oración como ahora, Señor, yo no tengo que decirte, yo te saqué de un inicio. Yo no puedo pedirte que me ayude, pero ten misericordia de mí. Porque algo que le pasó algo así parecido a David, dijo, ten misericordia de mí, Dios, castígame tú, porque por lo menos tú me castigarás en tu misericordia. Amén. Pero sí hay que tener cuidado de hacer o tomar decisiones basadas en lo que nosotros entendemos sin pedirle dirección a Dios, porque eso es desastroso, créame, eso es doloroso. Y cuando viene el chat va para atrás, es bien doloroso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si alguien tiene algo más que decir, si no, vamos entonces a orar para despedir. Hasta rimó. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedir a la gente de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Gracias por participar de este live. Esperando que esta palabra haya caído en buena tierra, así como en nosotros, y que dé fruto al 100%. Bendecimos sus vidas, sus generaciones, su familia, y esperamos en algún momento dado que estén con nosotros aquí compartiendo la palabra de Dios. No se pierdan el jueves, que va a ser el primer capítulo, el primer testimonio de un programa de testimonio que tendremos cada jueves. Dios le bendiga, les amo, no les conozco, y espero que Dios se haga manifiesto en su vida en el transcurso de esta semana y de lo que acontezca y de lo que resta de la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.